Ya, Mayra, ¿se ve? Hola. Sí, doctor, sí se ve, sí se ve. Listo, chicos, ya, empezamos. El día de hoy vamos a tocar un tema, una de las anemias, si bien es cierto, eh, mm, no es frecuente, pero tiene un comportamiento medio raro, ¿no? Se usa inmunosupresores muy potentes, tiene un comportamiento como neoplásico. Si bien es cierto, no hay una proliferación celular, pero sí hay una mortalidad celular abismal que conduce al paciente a la muerte. Para la evaluación de este paciente hay que tener mucho cuidado. Mayormente entran en pancitopenia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que están comprometidos los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La única opción de tratamiento de esta entidad patológica es el trasplante. Si no hay trasplante, se usan inmunosupresores muy potentes, ¿no? Que a veces por los efectos colaterales de los inmunosupresores, esto puede conducir a la muerte de los pacientes. Miren en el mapa de las lesiones hematológicas donde se encuentran. La plasia medular, los síndromes mielodisplásicos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, las leucemias, ¿no? Y acá también podríamos aumentar los síndromes mieloproliferativos crónicos y los linfomas, ¿no? Pero básicamente están acá, ¿no? La plasia medular. Como les dije anteriormente, para hacer un diagnóstico de rutina necesitamos de un hemograma. El hemograma mayormente lo tenemos que enfocar en lo que es los glóbulos rojos o la hemoglobina. Mayormente está por debajo de 10 gramos por decilitro. Las plaquetas por debajo de 50.000. Los neutrófilos por debajo de 1.500, o sea, una neutropenia leve. Y los reticulocitos también están bajos, ¿no? En su recuento absoluto, menos de 40.000. Y miren cómo se ve una médula hipocelular, ¿no? Una médula ósea. ¿Qué parece, no? Que vacíos, muchos vacíos, ¿no? Y miren cómo se ve una médula normocelular. Tiene vacíos, eso es de un adulto, ¿no? De un niño es más poblada, es más hipercelular. En el adulto, estos vendrían a ser los nichos hematopoyéticos. Acá hay un nicho hematopoyético, un megacariocito, ¿no? Por acá serie blanca, serie roja, nichos de serie blanca, serie roja. Más o menos, miren, si comparamos, qué tan diferencia, ¿no? Parece una médula vacía. Y la hipercelular, ¿cuándo se da? Cuando hay un proceso infeccioso o una hemorragia, ¿no? La celularidad aumenta y otra vez se normaliza. Miren el porcentaje alto de una causa adquirida, ¿no? Que va de 70 a 80% y la mayoría de estos son idiopáticos, no tienen una explicación, una causa bien definida. Dentro de este grupo de anemias aplásicas tenemos las anemias aplásicas congénitas, que también lo constituyen una pequeño porcentaje, ¿no? Y también no son frecuentes. Ejemplo, la anemia de Fanconi, el síndrome de Schwann-Diamond, el síndrome de Pearson, disqueratosis congénita. No son muy frecuentes, ¿no? En ese orden. De todas ellas, la más frecuente de la que he visto pacientes es la anemia de Fanconi, ¿no? Y un poco de historia para darle más importancia a esta patología, ¿no? ¿Quién la describió? ¿Quién vio por primera vez
una anemia aplásica fue Paul Ehrlich, ¿no? En 1988. Anteriormente se morían los pacientes, pero no tenían un buen diagnóstico porque tampoco había estudios anatomopatológicos, ¿no? Bien definidos, con marcadores. Entonces, ¿qué vio? Una mujer embarazada que murió de anemia severa y una neutropenia, ¿no? Como les vuelvo a repetir, una neutropenia se considera por debajo de 1500. De 1500 a 1000, una neutropenia leve. De 1000 a 500, una moderada. Y por debajo de 500, severa. Chicos, se los voy a preguntar al final. Y a Chaufar vio muchos casos que tenían un resultado de pancitopenia, ¿no? Sobre todo neutropenia y trombocitopenia. Esto, más la ideología o el pensamiento, la teoría que nos instauró Paul Ehrlich, fue agarrando un poco más de, por decirlo, tenían una idea más definida, ¿no? De lo que estábamos observando, una anemia plástica. Entonces, ya desde años atrás, no había una explicación, lógicamente, de 1920, se hacían ya las biopsias percutáneas, las que se hacen en la espina ilíaca posterior superior, y ya se miraban ciertos grados de hipoplasia, pero no se definía todavía un punto de corte de cuánto se debería considerar para que tenga esta denominación de anemia aplásica. El diagnóstico no era muy preciso, ¿no? En el transcurso de los años se volvió más preciso conforme pasaban los años y también conforme aparecían nuevas estrategias diagnósticas, ¿no? Exámenes de laboratorio. Y miren, ya en 1972, Thomas y colaboradores curan a un paciente con anemia plástica, ¿no? Y como les dije, la primera opción siempre es el trasplante de un donador relacionado, ¿no? Debe, por lo menos de las clases de histocompatibilidad, deben compartir por lo menos 3 a 6 moléculas, ¿no? Para poder decir que tienen una compatibilidad aceptable. ¿Cómo está distribuida la epidemiología de esta enfermedad? Miren, que es tan rara que es de 2 por 1 millón de personas por año, ¿no? Y se da de todo esto una alta frecuencia de 10 a 25 años de edad. No tiene diferencia en cuanto a lo sexual, hombres y mujeres es igual. Y el segundo pico, miren, el segundo pico de frecuencia es a los 65 a 69 años de edad, ¿no? Esto es en general. En el lejano oriente, 7 por cada millón en partes de China, ¿no? Y 4 en Tailandia, 4 por millón en Tailandia y 5 por millón en Malasia. O sea, las estadísticas un poquito mayores, ¿no? En el Medio Oriente. Y bueno, para buscar alguna causa, nosotros también podemos, la secundaria, ¿no? La causa secundaria que puede constituir un 30, 40%. Teníamos antes un medicamento que se usaba para las infecciones, sobre todo de gram negativos, que era el cloranfenicol, y esta podría producirnos también una anemia plástica, un síndrome Gris, le decían, ¿no? Antes, específicamente a esta entidad que era producida por el cloranfenicol, ¿no? Pero dense cuenta también que hay otros medicamentos que pueden llevarnos a la anemia plástica, ¿no? Como por ejemplo el linezolid, que se utiliza mayormente para gram positivos, ¿no? El cotrimoxazol, antirreumáticos, penicilamina, ¿no? También antiinflamatorios, indometacina, el diclofenaco, miren, el naproxeno, piroxicam, anticonvulsivos, la carbamazepina, la que mayormente se usa, ¿no? Antidepresivos, hipoglicemiantes, ¿no? Que estos hipoglicemiantes ya no se usan mayormente, ¿no? Medicamentos para la malaria, cloroquina, ¿no?
Otros medicamentos, como por ejemplo el alopurinol, hay que tener mucho cuidado con usar el alopurinol, ¿no? En pacientes que están cursando con un ácido úrico elevado, ¿no? El mebendazol. Y también algunos pesticidas, pues, ¿no? O derivados del benceno, ¿no? Los derivados del benceno también pueden producirte, aplasia medular, ¿no? Ya sea leve, moderado o severo. Algunas otras entidades también que pueden producirte una aplasia, a veces una aplasia transitoria, el embarazo, ¿no? Otro que también la radiación también es otra que te puede producir una aplasia, ¿no? Algunos virus, ¿no? Relacionados con la aplasia, el Epstein-Barr virus o las hepatitis, ¿no? Todas las hepatitis, el VIH, ¿no? La hemoglobinuria paroxística nocturna, algunas enfermedades autoinmunes o relacionadas con enfermedades o desórdenes del tejido conectivo. También te puede producir una anemia plástica. Hay un sinfín de causas, pero una etiología bien definida no la tiene, ¿no? Entonces, ¿qué se va a dar en la anemia plástica? Va a haber una disminución de la formación de las células sanguíneas en la médula ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad formadora de colonias, granulocitos y macrófagos, ¿no? Van a estar comprometidas, al igual que la unidad formadora de bases eritroides también va a estar comprometida. Por lo tanto, los CD34 van a estar disminuidos y como consecuencia de todo este proceso de formación de células comprometidas, se va a dar una anemia aplásica, ¿no? ¿Cuáles son los posibles mecanismos responsables de la anemia aplásica? Una supresión inmune celular o humoral de las células hematopoyéticas de la médula. También se puede dar por una toxicidad directa de las células madre o células hematopoyéticas pluripotenciales. También por defecto del microambiente estromal medular necesario para el desarrollo de las células hematopoyéticas. Y otra, el daño de la producción o la liberación de factores de crecimiento esenciales en los multilenajes de la hematopoiesis. Como se mencionó, uno de los elementos o células que participan directamente sobre esta destrucción, porque tiene una relación autoinmune el tema de la anemia plástica, es los linfocitos T citotóxicos autorreactivos. Puede ser de causa primaria o secundaria. El compartimiento celular de los linfocitos T atacan a las células hematopoyéticas CD34. Y esto como resultado nos va a dar una disminución de todas las series, ¿no? Y nos va a conducir a una anemia aplásica. Otro factor podría ser el polimorfismo de genes de las citocinas, sobreexpresión de la perforina en médula, disminución de la expresión de la proteína asociada al SLAM, disminución de las células T reguladoras, como son la CD4, CD25, que contribuyen a la expansión de los linfocitos CD4 y CD28. Algunos medicamentos que ya lo mencionamos, el cloranfenicol, que ya no se usa actualmente, tenía un efecto supresivo que afecta sobre todo el ADN mitocondrial, ¿no? Generando una sensibilidad heredada a los intermediarios tóxicos nitrosos, ¿no? Más o menos había una relación en aquellos que usaban cloranfenicol de 1 en 20.000, ¿no? O sea, 25 veces mayor a la población general. Y a veces estos pacientes tenían una dosis dependencia, ¿no? Y acá vemos algo para diferenciar los riesgos, ¿no? Anteriormente tuvimos en la tabla en general, pero ahora, ¿quiénes son de alto riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo bajo, ¿no? Y hay varios medicamentos que están en riesgo bajo, que los usamos en forma rutinaria, ¿no? Como por ejemplo el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno. Hay que tener mucho cuidado, chicos, con usar muchos medicamentos, ¿no? No porque
sean buenos médicos, van a dar más medicamentos, no pueden producir una aplasia o un síndrome mielodisplásico o un síndrome mielodisplásico hipoplásico, ¿no? El cloranfenicol está en riesgo intermedio. Y miren, los neoplásicos, ¿no? Los agentes alquilantes o antimetabolitos o agentes citotóxicos, ¿no? Toda esta parte de acá que tiene alto riesgo son quimioterápicos, bueno, que se usan en las neoplasias y mayormente acá están mencionadas las neoplasias hematológicas. Y miren, riesgo intermedio, la acetazolamida, ¿no? Yo lo uso bastante acá en la altura, ¿no? Pero hasta ahorita no he visto un reporte de pacientes que me han producido una aplasia medular, ¿no? Los químicos que se utilizan también igual en los campos de irrigación o los grandes sembríos, estamos hablando del tema de agricultura, no está bien protegido el individuo, el paciente, puede generar también una aplasia medular, ¿no? Estos eventos tóxicos pueden penetrar el tejido óseo, llegar a la médula ósea y generar una mielosupresión. Los órganos fosforados, el DDT, lindano, el tolueno, destilados del petróleo, todos ellos pueden producir una aplasia medular, ¿no? En América Latina hay varias ciudades que tienen alta incidencia, ¿no? Los hombres y mujeres mayormente es parejo, ¿no? 121, 103 las mujeres. Los medicamentos que más problemas han traído y han producido una aplasia medular, la dipirona, la penicilina con bajo, ¿no? La fenadrina también con bajo índice de haber producido. El cloranfenicol, miren, ¿no? Su odds radio está en 8.7, tiene un riesgo alto. Los virus también, ¿no? Más de 200 casos relacionados de 4 a 12 semanas de resolución de la hepatitis y el 10% del año del diagnóstico de la hepatitis, ¿no? Desarrollan justamente haber desarrollado. Y mayormente saben por qué se da, porque no ha habido un tratamiento oportuno, ¿no? Y mayormente se da en los jóvenes, ¿no? De 12 a 18 años. Y los hombres son los más afectados. Su supervivencia es corta, más o menos 10 semanas, ¿no? Algunas características de la hepatitis asociadas a la aplasia medular en China, ¿no? Por ejemplo, 36 casos están asociados a hepatitis en un periodo de 15 años. La mediana es 32 días, más o menos. Ya podemos ver que la infección viral por hepatitis tiene una buena relación o una alta relación en desarrollar una anemia plástica, ¿no? Si no es tratada a tiempo. Algunas características inmunológicas: hay que medir la proporción de CD4, CD8, CD25 en sangre periférica, ¿no? El CD4 menor y CD8 una mediana un poco alta, podemos ya estar sospechando de una anemia plástica, ¿no? Los niveles de citocina, si se pueden dosar, la interleucina 2 o el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? En anemia plástica asociada a hepatitis, más o menos, miren la relación, ¿no? 7.2 a comparación de la anemia plástica no asociada a hepatitis, ¿no? De 5.6. O sea, la hepatitis es un factor de riesgo, ¿no? Para conducirnos a una anemia aplásica. Igual lo mismo sucede con el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? 3.1 con la asociada a hepatitis y la no asociada a hepatitis 2.3. Entonces, dentro de las conclusiones sabemos que la mayoría de los virus, ¿no? Tanto hepatitis como parvovirus y tamagalovirus, Epstein-Barr virus, hepatitis no A y E, están relacionadas, ¿no? Con la patogenia de la anemia aplásica. También se observaron alteraciones en el subtipo de las células T con incremento de los CD8 y disminución de los CD4, con un incremento de interleucina 2
y factor de necrosis tumoral alfa. El tratamiento inmunosupresor juega un papel muy importante en este tipo de pacientes, ¿no? Y se ha visto una respuesta hasta el del 70.4% después de 6 meses. Estamos hablando de una respuesta positiva. La supervivencia va alrededor de 2 años, ¿no? Que fue de 16.6% versus la mortalidad de 83%. El virus de Epstein-Barr también tiene relación. La infección puede ir de 4 a 6 semanas. Este tipo de mononucleosis infecciosa, su desarrollo subclínico, los linfocitos reactivos se pueden observar en sangre periférica. La cero positividad de la infección es reciente. Este virus puede aislarse o puede alojarse en la médula ósea. La terapia triple inmunosupresora recupera la función medular, ¿no? Los factores de crecimiento y estroma, que lo vimos en las primeras diapositivas, entre las causas, hay defecto en la variación de la función de las células estromales. Podemos hacer cultivos de fibroblastos de pacientes con anemia plástica que tienen una producción subnormal de citocinas, y se ven comprometidas los factores estimulantes de colonias, tanto de la eritropoyetina como la trombopoyetina, que normalmente se ven elevados, ¿no? En conclusión, la disminución de la producción de citocinas por estroma, la respuesta se limita a factores del crecimiento, ¿no? Y en anemia plástica, si bien es cierto, encontramos anemia, en anemia encontramos palidez, fatiga y disnea. También encontramos trombocitopenia, por lo tanto va a haber petequias, equimosis, epistaxis, menorragia, sangrados inexplicables. La exploración física, ¿no? No tiene una relevancia, ¿no? No hay hepatoespleno, no hay signos que sean significativos. También se va a ver una neutropenia o una monocitopenia, y esto va a conducir a fiebre y infecciones repetitivas. Hay varios grados de pancitopenia, ¿no? Que se pueden observar en sangre periférica. Podemos encontrar anemias por debajo de 10 de hemoglobina, macrocitos, un BCM alto, neutrófilos por debajo de 500, plaquetas por debajo de 30.000, reticulocitos absolutos por debajo de 40.000 y relativos por debajo de 1%. En un aspirado de médula ósea vemos nichos hematopoyéticos vacíos, espacios llenos de grasa, pocas células hematopoyéticas, los linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, células mastoides están presentes. Los hotspots, nichos hematopoyéticos, son con una celularidad comprometida, y los megacariocitos están disminuidos, ¿no? Otra vez una diapositiva, y acá está lo normal, y acá está una médula ósea comprometida con una anemia plástica. La biopsia, importante la biopsia, ¿no? Un punto de corte. ¿De cuándo? ¿En qué punto encontramos una aplasia medular? ¿Cuándo podemos hacer un diagnóstico de aplasia medular? Eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hasta hace unos 3 o 4 años se considera que menos del 25% de la celularidad podemos ya decir que estamos frente a una aplasia medular, ¿no? ¿Qué estudios tenemos que hacer para hacer un buen diagnóstico de anemia plástica? Básicamente es estudiar o ver los niveles del CD55, CD54 para excluir una hemoglobinuria paroxística nocturna. También se pide PUMS, ¿no? También se pide el lactato de deshidrogenasa para ver si está aumentado o no, el ácido úrico, un screening de hepatitis, ya sabemos eso, lo hemos visto, otro screening o un TORCH, pues, ¿no? Para mononucleosis, como el Epstein-Barr virus, también citomegalovirus, VIH, también un dosaje de vitamina B12 y de
ácido fólico y también un dosaje de hierro, ¿no? Sobre todo ferritina. Entonces hay varios exámenes que se van a pedir. También la fragilidad cromosómica, ¿no? Para determinar una anemia de Fanconi, ¿no? Importante también para ver eso, si hay alteraciones en el ADN. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos hacer frente a una anemia aplásica? Síndrome de falla medular congénitos, síndrome mielodisplásico hipoplásico que les mencioné, una hemoglobinuria paroxística nocturna y en el peor de los casos, una fase aplásica de una leucemia linfática aguda. Entonces hay varios, ¿no?, diagnósticos diferenciales que podemos estar sospechando. Hay unos criterios denominados criterios de caminata para hacer el diagnóstico, ¿no? Para saber si estamos frente a una anemia plástica no severa, severa o muy severa, ¿no? Y como les mencioné anteriormente, básicamente se va a enfocar en la celularidad. En este caso han puesto 30%, como les dije hace 4 o 5 años ya están considerando 25%. Los neutrófilos deben estar por encima de 0.5. Estamos hablando de 500 más o menos, ¿no? Neutrófilos. La severa, el tejido hematopoyético va a estar comprometido por debajo de 30, los neutrófilos por debajo de 500, las plaquetas por debajo de 20 y los reticulocitos igual por debajo de 20.000. Y la muy severa, imagínense, los neutrófilos por debajo de 200, ya sin ninguna defensa. Eso, chicos, les voy a preguntar, ¿no? ¿Cuándo se considera, según la clasificación de Caminata, cuándo se considera una anemia plástica muy severa? Menos de 200. Algunos dicen hasta menos de 100, ¿no? Pero menos de 100 vamos a tomarlo. El manejo, importante el manejo. Ya les he dicho que el tratamiento va a ser el trasplante, ¿no? El trasplante halogénico, ¿no? Pero si no encontramos, mayormente en más del 50% no encuentra un donante, entonces tenemos que recurrir a la terapia triple de inmunosupresión. Y como los neutrófilos están disminuidos, hay que usar antibióticos, ¿no? Y también politransfundirlo, ¿no? También se puede usar estimuladores como el factor estimulante de colonias granulocíticas, ¿no? Pero a veces no tiene buena respuesta. El tratamiento específico, ya dijimos, ¿no? Trasplante halogénico de un donante relacionado de células madres hematopoyéticas. Y la otra opción, si no encontramos un donante, un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Con globulina antitimocítica, más ciclosporina, más un corticoide. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Restaurar la hematopoiesis. Un tratamiento de soporte, siempre básicamente los tratamientos de soporte van a ser las transfusiones, ¿no? La hemoglobina muy baja, hay que transfundirlo. Las plaquetas muy bajas, hay que transfundirlo con plaquetas, ¿no? Cuando usamos muchas unidades, paquetes globulares, podemos generar un depósito de hierro o elevado o una hemosiderosis y esto puede causar un daño a varios órganos, básicamente al riñón. Entonces tenemos una ferritina por encima de 1000, tenemos que usar quelantes del hierro. Las plaquetas, cuando están por debajo de 10.000, mayormente te pueden manifestar sangrado, ¿no? Menor a 20.000, a veces el sangrado puede ser acompañado por fiebre y sepsis. Menos de 50.000, solamente hay que tener mucho cuidado en los procedimientos quirúrgicos. Se prefiere utilizar las plaquetas de un solo donante para disminuir la sensibilización al HLA o antígeno plaquetario. Hay que leucorreducirlas, ¿no? Y evitar la refractariedad plaquetaria, ¿no? Que se puede producir hasta un 15%. Si hay neutropenia y fiebre, hay que hospitalizarlos y hay que aislarlos, ¿no? La dieta debe estar libre de vegetales o frutas frescas como una fuente de contaminación bacteriana, ¿no? Realizar cultivos de faringe, esputo, sangre,
heces o lesiones sospechosas, ¿no? Y debemos iniciar un manejo antimicrobiano específico. Las células o el trasplante de células madre hematopoyéticas es el tratamiento de elección. Tiene una sobrevivencia de 5% o 5 años en el 90% de los casos. De un donador hermano compatible esto va a bajar, ¿no? A 3 años, ¿no? Las anemias aplásicas van a depender de las transfusiones, ¿no? Si son politransfundidos o no, la fuente de la médula ósea, niños o adolescentes, y también es muy importante el acondicionamiento de la médula antes del trasplante, ¿no? Con ciclofosfamida y la timoglobulina. Miren, hay buena respuesta, ¿no? Con el tratamiento o con el trasplante, ¿no? Alogénico. ¿Y de dónde obtenemos el material de trasplante, ¿no? Puede ser de sangre periférica, estimulados previamente con un factor de crecimiento de granulocíticos, de colonias granulocíticas, ¿no? Y esa tiene una expectativa de vida de 5 años en el 73% de los pacientes. Y si es directamente de médula ósea, 5 años al 85%, o sea que es mucho mejor. Y de todo este grupo de pacientes nos puede producir una enfermedad de injerto contra huésped del 27% de sangre periférica versus 12% de médula ósea, ¿no? ¿Se dan cuenta? Importante, ¿no? La terapia triple inmunosupresora. Importante, ¿no? Los timoglobulina. Tenemos 2. La de caballo y de conejo. Ahí están sus dosis. Primero podemos intentar con la de caballo y si tenemos una respuesta. La respuesta hay que esperar 3 meses. Algunos libros dicen hasta 6 meses. No, pero en 3 meses yo creo que ya vemos si hay una respuesta o no. Mire, de caballo se usa 15 a 40 miligramos por kilogramo día, ¿no? 4 a 10 días. Y de conejo de 3.5 a 5 miligramos por kilogramo día por 5 días, ¿no? Y también tenemos un tratamiento en base a corticoides. Son 3 medicamentos que se usan, ¿no? Ciclosporina, la globulina antitimocítico o timoglobulina y los corticoides. Miren, acá hay una comparación, ¿no? Entre la respuesta entre el conejo y el caballo. No, miren, el caballo tiene una mejor respuesta, ¿no? Mejor proporción de sobrevida, ¿no? La respuesta global al tratamiento en 3 meses va de 46 versus 42%, ¿no? Ya sea se use la timoglobina de caballo o de conejo. Hay 2 tipos de timoglobina, chicos, de caballo y de conejo. Se les voy a preguntar. La supervivencia libre en trasplante es de 2 años, mira, el 99%, ¿no? Versus 91% de caballo y de conejo, ¿no? Es más alto, ¿no? El trasplante, ¿no? A 10 años, miren, 95 a 88%. Como es un tratamiento inmunosupresor, uno de los efectos colaterales que puede aparecer del 7º al 10º día es la enfermedad del suero. Chicos, eso también les voy a preguntar. Una de las complicaciones más frecuentes es la enfermedad del suero en la terapia inmunosupresora, ¿no? Hay picos febriles, rash cutáneo, artralgias, ¿no? La ciclosporina, una de las funciones que inhibe la producción de interleucina 2, es un modulador, ¿no? Por los linfocitos. Esas interleucinas 2 son producidas por los linfocitos T, ¿no? Que previene una expansión de las células T citotóxicas en respuesta a la interleucina 2, ¿no? Sus dosis va de 5 a 10 miligramos por kilogramo día cada 12 horas, ¿no? Y esto puede durar de 4 a 6 meses. Y la terapia combinada, ¿no? Ahí ven, ¿no? La timoglobulina, ciclosporina y el corticoide, que en este caso es la metilprednisolona, ¿no?
¿Listo? Miren, la respuesta 3 meses, 60%, por eso les dije que se puede esperar hasta 6 meses. Pero ya en el tercer mes tenemos que encontrar una buena respuesta, ¿no? La supervivencia de estos, es a usar esta terapia combinada, es a 7 años, es a 66%, y una recaída a 5 años, 35%. Los andrógenos también se pueden usar como terapia combinada, estimulan la producción de eritropoietina, estimulando la eritropoiesis. El solol también se puede usar a 0.1, ¿no? Con una respuesta pues no muy buena, ¿no? A lo mejor las anteriores. Hay también estudios donde se puede usar el trombopag, que son análogos de la trombopoyetina, y no solamente el trombopag, sino también el romiprostin, ¿no? El romiprostin también, que se usa en vía subcutánea, ¿no? Esto desde el año, justamente como dice el artículo, del año 2012, ya se usaba, ¿no? Se está usando ya el trombopag y el romiprostin, ¿no? Como terapia para también coadyuvante de la terapia inmunosupresora. También se puede usar estos dos medicamentos, ¿no? El trombopag por vía oral y el romiprostin por vía subcutánea, ¿no? También tiene una buena respuesta, sobre todo en anemias aplásicas refractarias, ¿no? La refractariedad también es común en este tipo de pacientes. Por eso es que usamos el trombopag y también el romiprostin como parte. Y eso también, tanto el trombopag como el romiprostin lo tenemos en Arequipa también, ¿no? Se puede usar. La dosis del trombopag, 25 miligramos al día. Y miren, se dan cuenta, el 60% respondieron. O sea, ¿qué quiere decir? El 6 pacientes. También hay una pobre respuesta en un 30%. Y esto es más o menos el algoritmo del tratamiento para anemia plástica, ¿no? Ya saben, una de las vías, del tratamiento de elección es el trasplante, por favor. Eso les voy a preguntar, les he repetido muchas veces. Y la terapia inmunosupresora, cuando no se encuentra trasplante, entonces hay que ver como una opción que tengamos que usar a la mano, ¿no? Eso es todo, chicos. Un día cansado, creo, pero tanto para ustedes como para mí. Y a ver. Mayra, ¿estás? Sí, doctor. Ya, Mayra. A ver.